Etapa 1. Plan de escenas. Parte 1. El abismo de la morosidad y la compresión silenciosa. Esta sección abarca la introducción del informe, presentando los datos alarmantes de la firma Intercontinental Exchange sobre las 878,000 familias en proceso de ejecución hipotecaria o morosidad grave a inicios de 2026. Se detallan las estadísticas de deterioro mensual consecutivo, el aumento del 25% en solo 4 meses, la crisis específica de los préstamos FHA, 11,52% de morosidad, y el peso del gasto de vivienda superando el 30% del ingreso medio. El segmento establece que no estamos ante un colapso súbito, tipo 2008, sino ante una compresión silenciosa, que asfixia el presupuesto familiar y anuncia la necesidad de actuar antes de diciembre. Parte 2. La prisión de los tipos de interés y la catástrofe de los seguros. Este fragmento desarrolla las dos primeras fuerzas que convergen sobre los propietarios. Se analiza el efecto bloqueo, lock-in effect, donde el diferencial entre las tasas actuales, 6,3 a 6,5%, y las previas, 4,4%, paraliza el mercado y atrapa psicológicamente a los dueños, incluso afectando decisiones de vida, como el divorcio o la jubilación. Posteriormente, se introduce la segunda fuerza, el aumento masivo de las primas de seguros de hogar, 24% acumulado y proyecciones del 8% anual para 2026 a 2027, destacando las variaciones extremas en estados como Utah o Illinois y cómo esto erosiona el capital de las familias. Parte 3. El bucle de retroalimentación y la divergencia con el 2008. Se examina cómo la crisis de los seguros mata las transacciones inmobiliarias, lo que reduce precios y agota el colchón de capital, equity. Se introduce la tercera fuerza, el impuesto oculto de las tasas de propiedad y las cuotas de las asociaciones de propietarios, HOA. El fragmento realiza un análisis comparativo profundo entre 2026 y 2008, explicando por qué los estándares de préstamo más estrictos y los altos niveles de capital colectivo no protegen a los compradores recientes de 2021 a 2022 con préstamos FHA, quienes carecen de amortiguador financiero. Parte 4. El choque bélico de Irán y la ventana de intervención de diciembre. Esta sección vincula la urgencia temporal, abril a junio, con el proceso legal de ejecución hipotecaria, señalando que quienes pierdan su hogar en diciembre ya están en crisis hoy. Se introduce la cuarta y más peligrosa fuerza, el impacto económico de la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz, que ha disparado la gasolina un 40% y la inflación mensual al 0,9%. Se analizan las probabilidades de recesión de Moody's y Goldman Sachs, y se desglosa la concentración geográfica de la crisis en estados como Indiana, Florida, Texas y California, afectando desproporcionadamente a los códigos postales de menores ingresos. Parte 5. Estrategias de protección proactiva y la barrera psicológica. La sección final detalla las 3 estrategias de defensa. Realizar una auditoría honesta del coste total de la vivienda, PT, HOA, mantenimiento, renegociar el seguro de hogar de inmediato y proteger el colchón de capital evitando refinanciaciones de alto riesgo. Se cierra con un análisis conductual sobre la aversión a la pérdida y el sesgo del statu quo, explicando por qué el miedo a reconocer el riesgo impide actuar a tiempo. El informe concluye con un llamado urgente a la acción temprana, enfatizando que la diferencia entre conservar o perder el hogar radica en la gestión financiera racional antes de que la crisis se vuelva reactiva.
El original se sitúa en el nicho de las finanzas personales y la macroeconomía inmobiliaria de 2026, dirigiéndose a una audiencia de propietarios estadounidenses preocupados por su estabilidad financiera. El género es un análisis de mercado con carácter de advertencia urgente, Financial Advisory Report. El estilo de escritura es serio, autoritario y extremadamente denso en datos estadísticos, con un tono alarmista pero fundamentado que busca sacudir la complacencia del lector. El ritmo es dinámico, alternando sentencias breves de gran impacto, es el bloqueo de tasas, con explicaciones complejas de causalidad económica. La argumentación se basa en hechos verificables de firmas como ICE, Moody's y la Reserva Federal, utilizando comparaciones históricas y una lógica mecánica de fuerzas convergentes. El léxico es técnico-financiero, delinquency, equity buffer, loss mitigation, mezclado con metáforas de confinamiento y asfixia, prisión, presión, estallido. La sintaxis recurre a enumeraciones y estructuras paralelas para enfatizar la acumulación de problemas. El autor se posiciona como un experto observador que posee información crítica que los medios tradicionales ignoran. Estructuralmente, el texto sigue una dramaturgia creciente que va desde los datos fríos hacia consejos prácticos, atravesando un análisis geopolítico y psicológico que justifica la advertencia final. The visual style for the illustrations should be cinematic, data-driven documentary photography. It must feature high contrast, moody lighting with a color palette of deep navy blues, slate grays, and cautionary amber glows. The imagery should blend photorealistic scenes of suburban American homes at dusk or under stormy skies with translucent glowing infographic overlays, line charts, percentage counters, and heat maps that seem to float in the physical space. The style should be documentary and gritty but polished, similar to a high-end financial thriller film. Key visual elements include sharp focus on architectural details, like a for sale sign or a mailbox, shallow depth of field, and a heavy atmosphere of silent tension. The lighting should evoke a sense of late evening, using the soft glow of interior house lights against a cold, darkening exterior to symbolize the vulnerability of the domestic space against encroaching economic forces. Graphic elements should look like modern digital interfaces, using clean typography and precise technical lines. En este preciso instante, mientras la estabilidad económica parece mantenerse en la superficie para el observador casual, un total de 878,000 familias estadounidenses se encuentran en situación de morosidad grave en sus hipotecas o sumidas ya en procedimientos activos de ejecución hipotecaria. Esta estadística no constituye una proyección especulativa ni una estimación al alza, sino que es un dato crudo proporcionado por Intercontinental Exchange, una de las firmas de análisis de datos financieros más prestigiosas y respetadas a nivel global, en un informe publicado hace escasas semanas. Estamos presenciando cómo casi 1 millón de hogares se tambalean en el borde del abismo, a punto de perder el activo patrimonial más significativo que la mayoría de los ciudadanos llegará a poseer jamás. Lo verdaderamente alarmante es la celeridad con la que el panorama se ha ensombrecido. La cifra de hogares en riesgo experimentó un salto del 25% en el brevísimo lapso de 4 meses, comprendido entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Este incremento no se ha gestado a lo largo de años o décadas, sino en apenas un cuatrimestre de deterioro acelerado. Las notificaciones de ejecución hipotecaria han mantenido una tendencia alcista durante 12 meses consecutivos. Mes tras mes, durante un año completo, la salud financiera del mercado inmobiliario ha sufrido una degradación persistente y sin tregua. Tan solo en el mes de febrero de 2026 se registraron 38,840 propiedades en fase de ejecución hipotecaria activa, según datos verificados de la industria, lo que supone un incremento del 20%
en comparación con el mismo periodo del año anterior. Un indicador particularmente preocupante es la tasa de morosidad de los préstamos FHA, aquellos créditos respaldados por el gobierno federal que permitieron el acceso a la vivienda a millones de compradores de primera vivienda. Esta tasa ha escalado hasta el 11,52%, una cifra 6 veces y media superior a la morosidad observada en los préstamos convencionales. Este nivel del 11,52% representa el punto más alto de impagos en el sector FHA desde el segundo trimestre de 2021, coincidiendo con el ocaso de las medidas de emergencia pandémicas. Paralelamente, la deuda total de los hogares ha alcanzado la astronómica cifra de 18,8 billones de dólares, con un 4,8% de esa deuda en alguna etapa de incumplimiento de pago. Se trata de la tasa de morosidad más elevada en la deuda total de consumo desde los prolegómenos de la crisis financiera de 2008. La carga financiera que representa la vivienda ha mutado drásticamente en su peso relativo. En la actualidad, los pagos hipotecarios devoran más del 30% del ingreso medio de los hogares, un aumento sustancial frente al 21% registrado en los años previos a la crisis sanitaria. Este 30% no es una cifra arbitraria. Es el umbral crítico a partir del cual una familia se considera oficialmente sobrecargada por los costes habitacionales. Cruzar este límite implica necesariamente que los gastos de vivienda comienzan a canibalizar otros rubros vitales del presupuesto doméstico, obligando a sacrificar la alimentación de calidad, el acceso a servicios de salud o los fondos destinados a la jubilación. El alcance de este fenómeno es prácticamente universal en el territorio nacional. El 96,6% de los condados de los Estados Unidos presenta gastos de vivienda que superan los estándares históricos de asequibilidad en este 2026. No son casos aislados. Es la práctica totalidad del país la que se encuentra fuera de los parámetros de sostenibilidad. Es fundamental comprender que lo que estamos analizando no es una repetición del estallido sistémico de 2008. La evidencia empírica señala con claridad que las bases estructurales son distintas. Los criterios de concesión de créditos son hoy mucho más rigurosos y los niveles de capital acumulado por los propietarios actuales se mantienen en máximos históricos. La oleada de ejecuciones hipotecaria sigue representando solo una fracción de los picos alcanzados en 2010. No obstante, nos enfrentamos a un fenómeno que podría resultar incluso más devastador para la estabilidad de millones de familias corrientes. Una compresión financiera lenta, silenciosa y constante que está estrangulando las economías domésticas. Estamos ante una trampa matemática donde un solo revés se convierte en el catalizador que precipita la pérdida del hogar. El análisis de las fuerzas convergentes que están empujando a los propietarios hacia su punto de ruptura es esencial para establecer las acciones defensivas que deben tomarse antes de diciembre. Existen 4 fuerzas que convergen simultáneamente sobre los propietarios estadounidenses en este 2026. Cada una de ellas por separado resultaría manejable. Sin embargo, en conjunto están generando una olla a presión que ya se refleja en los datos de morosidad previamente expuestos. La primera de estas fuerzas es lo que se denomina la prisión de los tipos hipotecarios. Actualmente, el tipo de interés medio de las hipotecas vigentes se sitúa en el 4,4%, según la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, mientras que el tipo fijo actual a 30 años oscila entre el 6,3% y el 6,57%. Esta brecha abismal es la base del efecto bloqueo, un fenómeno que está paralizando por completo el mercado inmobiliario nacional. De acuerdo con una encuesta de Storable, publicada en febrero de 2026, casi la mitad de los ciudadanos se siente atrapada en su vivienda actual precisamente debido a esta disparidad de tipos. La potencia psicológica de este efecto es tan devastadora
que el 73% de los propietarios consideraría mudarse solo si pudiera transferir su tasa actual, y un tercio de ellos lo haría de forma inmediata. La desesperación es tal que 1 de cada 4 propietarios con tasas inferiores al 5% afirma que ninguna suma de dinero les convencería de renunciar a su hipoteca, llegando incluso a extremos donde el 22% retrasaría su jubilación 5 años o más y un 8% admite que permanecería en una relación de pareja que desea abandonar antes que perder su ventajosa tasa hipotecaria. No obstante, la prisión de las tasas oculta una realidad mucho más cruda bajo su superficie. El estrés financiero extremo no afecta a quienes eligen quedarse, sino a quienes necesitan moverse y no pueden vender. Aquellos que compraron en el pico del mercado entre 2021 y 2022 con pagos iniciales mínimos se enfrentan hoy al riesgo de capital negativo en mercados donde los precios están retrocediendo, especialmente en Florida, Texas, Arizona y California. En estas regiones, los aumentos de precios de la era pandémica se están revirtiendo, dejando a hogares enteros bajo el agua, pagando hipotecas que superan el valor real de sus viviendas sin ningún margen de maniobra para absorber choques financieros. La matemática, y no la voluntad, es la que dicta su confinamiento. Con las previsiones de la Asociación de Banqueros Hipotecarios situando los tipos fijos entre el 6,1% y el 6,3% durante todo 2026 y con las proyecciones de Fannie Mae confirmando que no habrá un alivio significativo en el corto plazo, la realidad es que la prisión de las tasas permanecerá cerrada bajo llave en el futuro previsible. La segunda fuerza es la catástrofe de los seguros, un factor que está llevando a la quiebra silenciosa a propietarios que creían tener una situación habitacional sostenible. La prima media de los seguros de hogar en Estados Unidos se disparó un 24% entre 2021 y 2024, superando la inflación general en 11 puntos porcentuales. Esta tendencia, lejos de moderarse, se está acelerando. Firmas líderes en análisis inmobiliario como Cathay proyectan incrementos adicionales del 8% anual tanto para 2026 como para 2027. Esto significa que un propietario que presupuestó su vivienda en 2021 se enfrenta a un coste de seguro un 40% superior para el año próximo. La gravedad del asunto se intensifica al observar las variaciones estatales. Utah ha registrado un repunte del 59%, Illinois un 50%, y estados como Arizona, Michigan o Washington han sufrido aumentos de entre el 40% y el 70%. Para 2026, California espera un salto del 16% según Insurify, mientras que Georgia y Nuevo México superarán el 10%. La situación ha llegado a tal punto de precariedad que en estados como Florida y California, los propietarios se ven obligados a recurrir a planes estatales de último recurso, con primas mucho más elevadas y coberturas significativamente inferiores, debido a que las aseguradoras privadas se retiran del mercado. Actualmente, el seguro representa ya el 9% del pago hipotecario mensual típico, la proporción más alta jamás registrada en la historia financiera del país. La crisis de los seguros no es una cuestión de asequibilidad en abstracto. Su impacto se ha filtrado ya en la mecánica misma de las transacciones inmobiliarias, creando un bucle de retroalimentación que alimenta directamente el riesgo de ejecución hipotecaria. Los datos son contundentes. El 47% de los participantes en el mercado que intentaron comprar o vender una vivienda se toparon con obstáculos severos relacionados con el seguro. Y un alarmante 21% vio cómo la operación colapsaba por completo debido a los costes inasumibles de las primas. Un 12% de los compradores potenciales abandonó el trato exclusivamente por este motivo. Cuando el encarecimiento de los seguros aniquila las transacciones a este ritmo, se genera una consecuencia mecánica inevitable. Menos compradores implican que más propiedades se queden estancadas en los listados de venta, lo que presiona los precios a la baja en los mercados afectados.
La caída de los precios erosiona el capital acumulado de los propietarios, y esa pérdida de equity debilita el amortiguador financiero que ha protegido a las familias de la insolvencia. A este escenario se suma la tercera fuerza, el impuesto oculto de la propiedad, compuesto por el aumento desmedido de los impuestos sobre bienes inmuebles y las cuotas de las asociaciones de propietarios HOA. Ambos rubros han escalado en paralelo a los valores inflados de la era pandémica, pero muestran una rigidez absoluta para descender, incluso cuando el valor de mercado de las viviendas empieza a estancarse o revertirse. Para comprender por qué este momento es distinto a cualquier otro ciclo de estrés habitacional previo, es imperativo analizar la divergencia estructural con la crisis de 2008. Aquel colapso fue impulsado por préstamos subprime predatorios, productos de tasa ajustable que se reseteaban a niveles impagables y una falta total de verificación de ingresos. Cuando los precios cayeron, el sistema entero, basado en valores titulizados ficticios, se quebró. El escenario de 2026 es fundamentalmente diferente en tres pilares críticos. En primer lugar, los estándares de concesión de créditos aplicados desde 2010 han sido drásticamente más estrictos, eliminando la mayoría de los productos tóxicos del pasado. En segundo lugar, los propietarios estadounidenses poseen actualmente un nivel de capital histórico, acumulando colectivamente más de 34 billones de dólares en equity, lo que representa un colchón masivo entre el valor de la vivienda y la deuda hipotecaria. En tercer lugar, la infraestructura de protección y mitigación de pérdidas está hoy mucho más organizada y estandarizada que hace 2 décadas. Sin embargo, estas ventajas estructurales son engañosas, pues no protegen a todos los propietarios por igual. La inmunidad que ofrece ese capital colectivo de 34 billones de dólares es irrelevante para el comprador de primera vivienda que adquirió su propiedad en 2021 o 2022 en el pico de precios, con un pago inicial de apenas el 3%. Este perfil de propietario, a menudo poseedor de un préstamo FHA, sector donde la morosidad ya alcanza el 11,52%, carece de cualquier amortiguador financiero. Si su vivienda pierde valor en un mercado a la baja, entra instantáneamente en la zona de capital negativo. Para esos hogares, que ya destinan más del 35% de sus ingresos a la vivienda, no existe la opción de refinanciar a las tasas actuales ni la posibilidad de una venta fácil. Sus ingresos, además, suelen estar vinculados a sectores como la manufactura, la construcción o la logística, que son los primeros en sufrir el impacto de una recesión. Estos son los hogares que conforman el núcleo de los 878,000 casos de morosidad grave registrados en febrero de 2026. Familias atrapadas en una aritmética donde los mecanismos de protección sistémica simplemente no alcanzan a cubrirlos. Existe una dinámica temporal específica que otorga a la advertencia de diciembre una precisión técnica incuestionable, alejándola de cualquier matiz alarmista. La ejecución hipotecaria no ocurre de la noche a la mañana. En la mayoría de los estados, el proceso legal que transcurre desde el primer impago hasta la venta efectiva en subasta requiere de media entre 6 y 12 meses, dilatándose incluso más en aquellos estados con procedimientos judiciales obligatorios. Esto implica que los hogares que perderán su vivienda para el próximo mes de diciembre son, en su gran mayoría, aquellos que ya se encuentran en una situación de asfixia financiera hoy mismo. Forman parte de la estadística de 878,000 familias en mora, o están a punto de incurrir en su primer impago en el próximo trimestre debido al efecto acumulativo del choque petrolero en sus presupuestos. El desfase de un año entre el inicio del estrés financiero y la culminación del desahucio es precisamente la razón por la cual la ventana de acción es ahora. El periodo comprendido entre abril y junio constituye la fase de intervención crítica. Esperar 6 meses significará actuar cuando las opciones de mitigación de pérdidas se hayan agotado casi por completo. La cuarta fuerza,
la más peligrosa de todas por su naturaleza externa e incontrolable, ha irrumpido de forma violenta en 2026. El choque económico derivado de la guerra de Irán, el bloqueo naval del estrecho de Hormuz y el consiguiente estallido de los precios de la energía. Este factor está asestando un golpe al presupuesto doméstico que los datos de morosidad de febrero aún no reflejan en su totalidad. Los precios de la gasolina se dispararon un 40% desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero hasta principios de abril, mientras que la inflación mensual alcanzó el 0,9% en marzo, el peor registro desde 2022. Esta inflación se filtra directamente hacia cada gasto del hogar de manera simultánea: alimentación, servicios públicos y transporte. Las familias que ya caminaban por la cuerda floja antes del estallido bélico se enfrentan ahora a un impuesto energético imprevisto que altera definitivamente su capacidad de servicio de la deuda. Los modelos macroeconómicos validan esta urgencia. El modelo de probabilidad de recesión de Moody's se sitúa en un 49%, mientras que Goldman Sachs ha elevado su estimación al 30%. Mark Zandi, economista jefe de Moody's, ha advertido públicamente que si los precios del crudo se mantienen elevados durante el periodo del Memorial Day, la economía de los Estados Unidos entrará inevitablemente en recesión. No se requiere una recesión severa para quebrar la resistencia de cientos de miles de propietarios. Basta con el incremento del desempleo asociado a cualquier contracción técnica. El análisis de la Reserva Federal de Nueva York, publicado en febrero de 2026, es explícito al respecto. Los condados con los mayores incrementos de desempleo vieron empeorar su tasa de morosidad hipotecaria en casi 0,6 puntos porcentuales, frente a los 0,2 puntos de los condados estables. La relación ascendente entre desempleo y morosidad es mecánica y constituye uno de los axiomas más fiables de la historia de las finanzas habitacionales. La crisis, sin embargo, no es uniforme, sino que muestra una concentración geográfica y demográfica lacerante. El blog de economía de Liberty Street de la Fed desglosó la morosidad por cuartiles de ingresos, revelando que en los códigos postales de menores ingresos, la tasa de mora a más de 90 días se ha triplicado desde 2021, alcanzando casi el 3,0%, el nivel más alto en una década. En contraste, el cuartil de ingresos más altos mantiene una morosidad residual del 0,7%. La vulnerabilidad se aglutina en los compradores de primera vivienda con préstamos FHA y en mercados específicos donde los costes de seguros y la erosión de precios son más agudos. Los estados de Indiana, Carolina del Sur, Florida, Delaware e Illinois lideran actualmente las tasas de ejecución. Florida en particular presenta una exposición extrema debido a la combinación de primas de seguro prohibitivas tras las últimas temporadas de huracanes y la alta concentración de inversores en mercados saturados donde los precios han comenzado a retroceder. La aceleración es un fenómeno de alcance nacional. El incremento del 25% en préstamos con morosidad grave en solo 4 meses es la señal de alarma definitiva en un entorno donde el riesgo de pérdida de ingresos por desempleo es hoy, materialmente, más alto que al inicio del año. La primera estrategia de protección consiste en ejecutar una auditoría honesta y exhaustiva de la carga total de los costes de vivienda, trascendiendo el cálculo básico del pago hipotecario. Es imperativo consolidar el PITI, principal, intereses, impuestos y seguros, con las cuotas de las asociaciones de propietarios, HOA, los costes de mantenimiento anual, estimados entre el 1% y el 3% del valor de la propiedad, y los gastos de servicios básicos, ahora hiperinflados por el choque energético. Si el sumatorio de estos conceptos supera el 30% del ingreso bruto familiar, el hogar ha entrado en la zona de sobrecarga financiera. Al cruzar el umbral del 35%, cualquier imprevisto moderado, desde una reparación vehicular hasta un gasto médico, puede precipitar el primer impago. Si el ratio alcanza el 40%, la acción debe ser inmediata y proactiva.
El error más crítico y documentado que cometen los propietarios es postergar el contacto con la entidad administradora de la hipoteca hasta que la morosidad supera los 90 días, momento en el que las opciones de mitigación de pérdidas se estrechan drásticamente. En el escenario actual de 2026, los protocolos de la FHA se han endurecido, lo que reduce las posibilidades de modificación frente a la ejecución directa. La negociación en una fase de buena fe, antes de incurrir en impagos, permite explorar programas de carencia o ajustes de tasa que desaparecen una vez que el expediente entra en mora judicial. La segunda estrategia exige la revisión inmediata y la contratación de seguros de hogar antes de que el próximo ciclo de revisión de tasas se materialice, con proyecciones que sitúan los incrementos en un 8% para 2026 y un 8% adicional para 2027, la inacción equivale a aceptar una erosión pasiva del presupuesto. No se trata solo de comparar primas, sino de auditar la adecuación de la cobertura frente a una siniestralidad climática que generó $60,000 millones en pérdidas aseguradas solo en 2025. Un factor crítico que suele pasar desapercibido es el aumento encubierto de los deducibles, que en muchos casos han escalado hasta los $8,000. En mercados de alto riesgo como California, Florida o Texas, donde las aseguradoras privadas están abandonando territorios enteros, es vital conocer la disponibilidad de cobertura antes de la renovación. La documentación exhaustiva de los activos del hogar mediante inventarios digitales almacenados en la nube es hoy una herramienta de supervivencia financiera esencial para garantizar que cualquier reclamación futura sea íntegra y rápida. La tercera estrategia, y la más decisiva para diferenciar a los hogares que sobrevivirán de los que sucumbirán, es la protección del colchón de capital o equity. El muro de contención que evita que el estrés de 2026 se convierta en el colapso de 2008 son los $34 billones en capital colectivo que poseen los propietarios. Sin embargo, para aquellos que compraron en el pico de 2021 a 2022 con pagos iniciales mínimos, ese muro es casi inexistente. Es obligatorio realizar una tasación de mercado actual y compararla con el saldo pendiente del préstamo. Si el margen de capital es inferior al 10%, el propietario se encuentra en una zona de alto riesgo, donde el control del proceso de venta todavía es posible, pero la ventana se está cerrando. En este sentido, es fundamental abstenerse de cualquier operación que reduzca el capital, como las refinanciaciones con extracción de efectivo, cash out, o la apertura de líneas de crédito con garantía hipotecaria, HELOC, para financiar el consumo corriente. Cada dólar de capital preservado es un dólar de protección contra las fuerzas que están empujando a cientos de miles de familias hacia el punto de ruptura. Existe, no obstante, una dimensión psicológica que suele sabotear estas medidas técnicas: la aversión a la pérdida y el sesgo del statu quo. La economía conductual demuestra que el dolor de perder el hogar se percibe con una intensidad doble a la satisfacción de cualquier ganancia equivalente. Al ser la vivienda el núcleo de la identidad y la seguridad familiar, los propietarios tienden a paralizarse ante la necesidad de tomar decisiones racionales tempranas, pues hacerlo implica reconocer que el hogar amado está en riesgo. Las familias que logran navegar con éxito este periodo de estrés financiero son aquellas que consiguen disociar la carga emocional de la gestión matemática de su deuda. Entender que una llamada al administrador no es una señal de derrota, sino un acto de protección, marca la diferencia estadística. El panorama final a abril de 2026 es el de una compresión silenciosa pero implacable, con 878,000 hogares en morosidad grave, una inflación del 0,9% mensual y la amenaza de una recesión si los precios del petróleo no ceden para el Memorial Day. La inercia no
es una opción. La diferencia entre conservar el hogar o perderlo en diciembre radica exclusivamente en la capacidad de actuar ahora, en la ventana crítica de intervención antes de que el proceso legal y económico se vuelva reactivo y las opciones simplemente dejen de existir.